Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Nos habíamos quedado en el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Vamos a continuar con el relato histórico que nos proporciona esta literatura. Nos habíamos quedado con el capítulo número 8. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, ya los israelitas estaban instalados en sus localidades. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda estaban Pedarías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: así sea, así sea. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas Josué, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodía, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía explicaban la ley al pueblo mientras la gente permanecía en su sitio. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además les dijo Esdras: vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce y inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es el día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Y también los levitas calmaban a la gente diciéndole que se callaran y que no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, todos los jefes de familia y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley, y encontraron escrito en ella que el Señor había ordenado por medio de Moisés que durante la fiesta religiosa del mes séptimo los israelitas debían vivir debajo de las enramadas. Entonces por todas las ciudades y en Jerusalén se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes a buscar ramas de olivo, rayán, palmera o cualquier otro árbol frondoso para hacer las enramadas conforme a lo que estaba escrito en la ley. Y la gente salió y volvió con las ramas para hacer sus propias enramadas, en las azoteas y en los patios, como también en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho tal cosa. Y hubo una gran alegría. Celebraron una fiesta religiosa durante 7 días y desde el primer día hasta el último. Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios y en el día octavo hubo una reunión solemne conforme a la costumbre establecida. Capítulo número 9. El día 24 del mismo mes, los israelitas se reunieron para ayunar y se vistieron con ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza y, separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Mientras permanecían en su lugar durante 3 horas, se leyó públicamente el libro de la ley del Señor su Dios, y durante otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Después los levitas Josué, Binui, Camiel, Sabanías, Buni, Serebías, Baní y Kenaní subieron a la tribuna e invocaron en voz alta al Señor su Dios. Luego dijeron los levitas Josué, Cadmiel, Binui, Hasabanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petraías: levántense, alaben al Señor su Dios por siempre y siempre alabado sea con bendiciones, alabanzas, su alto y glorioso nombre.
Y Esdras dijo, tú eres el Señor y nadie más, tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo y todas las estrellas, tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen, tú das vida a todas las cosas, por eso te adoran las estrellas del cielo. Tú, Señor, eres el Dios que escogiste a Abraham, tú lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Viste que era un hombre que confiaba en ti e hiciste con él un pacto, que darías a sus descendientes el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jereseos. Y has cumplido tu palabra, porque tú siempre la cumples. Tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus siervos y de toda la gente de su país, porque te diste cuenta de que insolencia con que ellos trataban a los israelitas. Y te ganaste así la gran fama que tienes hoy. Partiste en dos el mar delante de ellos y pasaron por en medio sobre terreno seco, pero hundiste a los perseguidores hasta el fondo como una piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para que alumbraras el camino que tenían que seguir. Después bajaste del monte Sinaí, hablaste con ellos desde el cielo, les diste decretos justos, enseñanzas verdaderas y leyes, mandamientos buenos. Les enseñaste también a consagrarte el día de reposo. Y les diste mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por medio de tu siervo Moisés. Les diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a la esclavitud de Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste, aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que les había sacado de Egipto, y cometieron grandes ofensas. Tú, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Además, les diste de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca del maná que les enviabas, y les dices agua para calmar su sed. Durante 40 años le diste de comer en el desierto, y nunca les faltó nada, ni se desgastaron sus ropas, ni se hincharon los pies. Les entregaste reinos y naciones, y se los repartiste en parcelas, y ellos tomaron posesión de Hesbón, país del rey de Seón, y de Basán, país del rey de Og. Hiciste que tuvieran tantos hijos como estrellas hay en el cielo, y los llevaste a tomar posesión del país que habías prometido dar en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron la tierra de Canaán, humillaste ante ellos a los habitantes de esa tierra y a los reyes y a la gente de esa región, los pusiste en sus manos para que hicieran con ellos lo que quisieran. También apoderaron de ciudades fortificadas, de tierras fértiles, de casas llenas de lo mejor, de pozos, viñedos, olivares y muchos otros árboles frutales. Comieron hasta quedar satisfechos, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Mataron además a tus profetas que los acusaban abiertamente, les decían que se volvieran a ti y te ofendieron grandemente. Por eso los entregaste al poder de los enemigos que los oprimieron. Después, estando afligidos, te pidieron ayuda y tú, por tu gran compasión, los escuchaste desde el cielo. Les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda, y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos de muchas ocasiones. Les aconsejabas que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandamientos. Violaban tus decretos que dan vida a quienes los practican. Fueron rebeldes y testarudos y no hicieron caso. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste advertencias por medio de tu espíritu y de tus profetas, pero no hicieron caso. Y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión no los destruiste del todo, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios
tierno y compasivo. Por lo tanto, Dios, nuestro Dios, grande, poderoso y terrible, que mantienes tu pacto y tu gran amor, no tengas en poco todas las calamidades que han ocurrido a nuestros reyes, jefes, sacerdotes y profetas, y a nuestros antepasados y a todo el pueblo desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta el presente. No obstante, tú estás limpio de culpa en todo lo que nos ha sucedido, pero tú has actuado con fidelidad en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Ni nuestros reyes, jefes, sacerdotes, ni nuestros antepasados cumplieron tu ley, ni hicieron caso a tus mandamientos y de las advertencias que les hiciste. Por el contrario, en su reino, a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande fértil país que les entregaste, no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. Míranos hoy convertidos en esclavos precisamente en el país que dices a nuestros antepasados para que se alimentaran de tus productos y bienes. Lo que se produce en abundancia es para los reyes que por causa de nuestros pecados has puesto sobre nosotros. Nosotros y nuestros ganados estamos sujetos a sus caprichos, por eso estamos tan afligidos. Por todo esto nosotros nos comprometemos finalmente por escrito y en el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Capítulo número 10. Las siguientes personas firmamos el documento: yo, Nehemías, hijo de Alcasías, que era el gobernador de Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abdías, Mijamín, Masías, Bilgaí, Semaías. Estos eran sacerdotes. Los levitas Josué, hijo de Asanías, Binú, descendientes de Enanad y de Camiel, y de los hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelayas, Anan, Micaía, Rebó, Asabías, Sacur, Serabías, Sebanías, Jodías, Maní y Beniu. Los jefes de la nación: Paros, Mathat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Ashad, Beaví, Adonai, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besaí, Harif, Anatot, Nebai, Mecpías, Mesulam, Gesir, Mesasbel, Sadok, Jadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Jasub, el Jalojes, Pila, Sobek, Rebún, Hasabam, Masaías, Ahías, Anan, Maluc, Arim y Baana. En cuanto a los demás ciudadanos, es decir, los sacerdotes levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo, y todos los que habitan separados de la gente de la región, para cumplir con la ley de Dios junto con sus mujeres y todos sus hijos e hijas, con uso de razón se reunieron a sus parientes y a sus jefes, y juraron conducirse según la ley que Dios había dado por medio de su siervo Moisés, y cumplir fielmente todos los mandamientos y decretos, leyes de nuestro Señor. Por lo tanto, no diríamos en casamiento nuestras hijas a las gentes del país, ni aceptaríamos que sus hijas se casaran con nuestros hijos. Y cuando la gente del país viniera en día de reposo a vender sus productos y toda clase de granos, no les compraríamos nada, ni en el día de reposo, ni en cualquier otro día festivo. Asimismo, en el 7º año, renunciaríamos a las cosechas y perdonaríamos las deudas. También decidimos imponernos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para cubrir los gastos del servicio del templo de nuestro Dios, para el pan de la presencia, las ofrendas diarias de los cereales, los holocaustos diarios, los sacrificios de los días de reposo y de la luna nueva, y de las otras fiestas religiosas, y para las ofrendas en general, los sacrificios para obtener el perdón de los pecados de Israel y para todo el culto en el templo de nuestro Dios. Además, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, según nuestras familias, echamos suertes para llevar cada año al templo de nuestro Dios la provisión de leña en el tiempo señalado, para quemarla en el altar del Señor, nuestro Dios, como está escrito en la ley. También acordamos llevar cada año al templo del Señor los primeros frutos de nuestros campos y de todos los árboles frutales, y llevar también al templo de nuestro Dios a nuestros primeros hijos y las primeras crías de nuestras vacas, de nuestras ovejas, y como está escrito en la ley, ante los sacerdotes que sirven en el templo. También acordamos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios como contribución para los sacerdotes nuestra primera harina y los primeros frutos de todo árbol, y nuestro primer vino y nuestro primer aceite, y llevar a los levitas la 10ª parte de nuestra cosecha, ya que son ellos los que recogen la 10ª parte de todas nuestras fincas.
Y cuando los levitas vayan a recoger la 10ª parte, los acompañará un sacerdote descendiente de Aarón. Luego los levitas deberán llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios la 10ª parte de la 10ª parte que ellos recojan, pues los israelitas y los levitas llevan las contribuciones de trigo, vino, aceite, los almacenes, donde están los utensilios sagrados y los sacerdotes en servicio, los porteros y los cantores, y prometimos no abandonar el templo de nuestro Dios. Capítulo número 11. Las autoridades de la nación se establecieron en Jerusalén y el resto del pueblo echó suertes para que una cada 10 familias fuera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa, mientras que las otras 9 se quedaran en las demás poblaciones. Luego el pueblo bendijo a todos los que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén. A continuación figuran los jefes principales de los repatriados que establecieron su residencia en Jerusalén, en las ciudades de Judá. Se establecieron los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón, cada uno en su respectiva población y propiedad. Algunos de Judá y Benjamín que se establecieron en Jerusalén fueron por parte de Judá Ataías, que era hijo de Usías, que era hijo de Zacarías, y que era hijo de Amarías, que era hijo de Zafatías, y que era hijo de Amajalel, descendientes de Fares, y de Masaías, que era el hijo de Baruch, que era hijo de José, que era hijo de Hazaías, y que era hijo de Adías, que era hijo de Joraim, que era hijo de Zacarías, que era hijo de Siloní. El total de los descendientes de Fares, que se quedaron a vivir en Jerusalén, fue de 468, todos ellos hombres de guerra. Por parte de Benjamín, Salú, que era hijo de Mesulam, que era hijo de Joé, que era hijo de Pedaías, que era hijo de Colaías, y que era el hijo de Masaías, y que era hijo de Etiel, y que era hijo de Jasías, y sus hermanos Gabai y Salai. En total, 928. Su jefa era Joel, hijo de Sicru, y Judá, hijo de Senúa, que era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Gedadías, hijo de Joraías, Joaquín, y Seraías, hijo de Hilcías, que era hijo de Mesulam, que era hijo de Sadoc, que era hijo de Meraiot, y que era hijo de Aitob, el jefe principal del templo de Dios. También sus compañeros que trabajaban en el servicio del templo eran 822, y Adadías, que era hijo de Jeroam, que era hijo de Pelalías, y que era hijo de Amsi, que era hijo de Zacarías, y que era hijo de Pasur, y que era hijo de Malaquías. Sus parientes jefes de la familia sumaban 242, y Amasaía, que era el hijo de Azarel, que era el hijo de Así, y que era hijo de Mesilomem, y que era hijo de Imer. Sus parientes, que eran hombres de guerra, sumaban 128 personas, y su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Samaías, que era hijo de Hasub, que era hijo de Azrincam, y que era hijo de Asabías, que era hijo de Buni. Sebatai y Josabat, que eran de los jefes de los levitas, estaban encargados de las obras fuera del templo de Dios. Matanías, que era el hijo de Micaía, y que era hijo de Sabli, y que era hijo de Asaf, era el director del coro que cantaba alabanzas y la acción de gracias a la hora de la oración. Bacubías, que era el segundo de la familia de Abda, que era hijo de Samúa, que era el hijo de Galal, que era el hijo de Jetudum. El total de los levitas que quedaron en la ciudad santa fue de 284. De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas, 172. Los demás israelitas en general y el resto de los sacerdotes y levitas se instalaron en las otras poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad, aunque los sirvientes del templo, cuyos dirigentes eran Sia y Gispa, se instalaron en Ofel. El jefe de los levitas de Jerusalén era Uzi, que era hijo de Bani, que era hijo de Asabías, y que era hijo de Matanías, y que era hijo de Micaía, y los descendientes de Asaf, los cuales dirigían los cantos en el servicio del templo de Dios. Pues el rey había dado órdenes acerca de los deberes diarios de los cantores. El representante ante el rey para cualquier asunto civil era Petaías, hijo de Mesasabel, que era el descendiente de Sera, hijo de Judá. Algunos de las tribus de Judá se instalaron en Kiriat Arba, Dibón, Jecabsel, José, Moloab, Bet-Pelet, Hasad, Sual, Berseba, Sicat, Mecona, Rimón, Sorá, Jarmut, Sanoa, Adulán, Laquis y Aseca. Con sus aldeas y sus campos respectivos se establecieron desde Berseba hasta el valle de Imón. Y los de la tribu de Benjamín se instalaron en Geba, Micamías, Ahía, Betel y sus aldeas,
también en Anatot, Nob, Ananías, Asaor, Rama, Gitaim, Hadid, Seboín, Nefalá, Lot, Ono y en el valle de los artesanos, y además algunos de los levitas se le dieron terrenos en Judá y Benjamín. Capítulo número 12. Nos habla de los sacerdotes y levitas. Lo vamos a dejar hasta aquí, esta literatura, para darles nada más a ustedes una pequeña información de la situación en la que se encontraban en la restauración del templo y que todos tenían una labor, todos se distinguían en una actividad y que todos participaban. Estamos viendo todos los habitantes de Jerusalén, también estamos viendo cuál era el pacto del pueblo pues, en cumplir la ley mosaica, y nos hace referencia estos predicadores, tomando en cuenta a Esdras, que pues les recuerdan todas las bendiciones, todas las acciones que había hecho Dios con respecto al pueblo durante toda su trascendencia, desde Abraham, con sus hijos. Acuérdense que pues Abraham tuvo primero su hijo Ismael con su sirvienta Agar, y ya después tuvo a Isaac con su esposa Sara, que bueno, pues se llamaba Sarai, pero después se llamó Sara, y Abraham después se llamó Abraham. Todo esto pues lo menciona, todo esto lo explica, todo esto lo va detallando históricamente para que los israelitas, los judíos que regresaron del destierro, pues se acordaran de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y para que no se les olvidara, porque desafortunadamente lo dice él mismo. Dios les ayuda a nuestros antepasados, pasa el tiempo y vuelven a caer en el pecado. Dios los vuelve a perdonar, los vuelve a ayudar y vuelven a caer en el pecado. Dios les vuelve a dar una lección, un castigo y vuelven a caer en la idolatría, en el pecado. Y lo está mencionando, lo menciona que les dio de comer el maná. Aquí no nos menciona que les dio de comer 40 años, pero fueron 40 años que les estuvo dando el manú, que significa ¿qué es esto? En nuestro idioma es ¿qué es esto? En realidad pues es manú, así se le dice, ¿no? En el idioma hebreo. Manu, ¿qué es esto? ¿No? Porque no saben qué era. Era un como tipo migajón que caía del cielo y venían las codornices y también comían de ese, y pues ellos comían el manú y comían las codornices. 40 años, imagínense. No 40 días, 40 años. Y también les dio de beber de la roca agua que con su báculo Moisés tocó para que brotara el agua, ya que se estaban muriendo de sed. Todo esto pues pasó en época de Moisés, ¿no? Y vemos que pues todo esto les recuerda Esdras, los predicadores le recuerdan al pueblo para que no se les olvide la gran presencia de nuestro Padre Dios en su pueblo, para que no se les olvide que nuestro Padre Dios siempre está perdonándolos, ayudándolos, pues es su pueblo elegido. Hoy en día, pues a nosotros, pues siempre nos hace esa gran satisfacción de decirle, Padre, ya no es nuestro Creador, nuestro Dios. Recordemos que pues no tiene nombre nuestro Señor, no le podemos dar un nombre en específico. Los judíos le dicen Adonai, le dicen Hashem, pero son significados del Señor o con nosotros, sí, Dios está con nosotros. Y nosotros hoy en día le decimos Padre, no tiene un nombre, porque no es un ser humano. Sí, Joshua, que es nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente así se dice, Joshua, pero nosotros le decimos Jesús, sí, es una forma en español que le podemos nosotros diagnosticar, pero en realidad pues no es ese el nombre Jesús, no es el nombre, ¿no? En nuestro idioma pues así le pronunciamos. Y bueno, les está, como quien dice, recordando todo lo que nuestro Padre Dios ha hecho por ellos. Y pues también nos menciona la fiesta de las enramadas, que es lo que hoy en día también los judíos siguen celebrando, y que bueno, pues eso es importante también que lo tengamos nosotros como nota, porque es una de las fiestas, la fiesta de las enramadas, no sé si ya lo hayan escuchado, y bueno, pues aquí también lo diagnostica, también lo confirma. Y bueno, pues la ley fue leída en público. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan porque no es una cosa prohibida. Sí, hubo mucha situación en que las mujeres
pues que no se iban, las hijas de los judíos, pues no las iban a dejarse casar con gente extranjera. Acuérdense que ya había hecho ese dictamen de que los hombres que te habían tomado mujeres extranjeras, pues las tenían que abandonar, ¿no? Y abandonar a sus hijos. No, pues sí, qué fácil, ¿sí? Abandonar a las mujeres y a los hijos y tomar otra mujer, ¿no? De su pueblo, ¿no? Y mientras, ¿quién iba a mantener a otra mujer? ¿Quién iba a mantener a los otros hijos? ¿Quién los iba a cuidar? ¿Quién los iba a asesorar? ¿Quién los iba a guiar? Pues nadie, ¿verdad? Lógico que esas otras mujeres pues han de haber conseguido otro marido, otra pareja, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero es algo muy violento, ¿no? Que denotamos aquí el hecho de que la ley de ellos les obligara a decir que no debían de continuar viviendo con esa mujer extranjera y con esos hijos, ¿no? Que habían ellos tenido con esa mujer extranjera, ¿no? Acuérdense que pues todo era para que no cayeran en malas costumbres, en malas creencias. Pero yo me pregunto, y como se los he yo dicho, que no era posible que los judíos, los israelitas, en vez de caer en el paganismo, en vez de caer en el desorden, en la equivocación o en las costumbres equívocas o diferentes a las que ellos tenían, no podían ellos convertir, en este caso, a sus mujeres al judaísmo, no podían convertir a sus mujeres en que adoraran a nuestro Padre Dios, al único Dios verdadero que existe. ¿No podían ellos evangelizarlas? Pues no, no pudieron. Más bien ellos cayeron en el error, cayeron en el pecado, cayeron en la traición a sus tradiciones y a sus costumbres y a la violación de las leyes, en este caso las leyes mosaicas. Y que bueno, pues acuérdense que la ley que Moisés les brindó no era de él, sino que la había recibido nuestro Padre Dios y él simple y llanamente se las estaba proporcionando. Entonces, pues esto es importante también que lo tengamos, ¿verdad?, presente y que no lo olvidemos. Quiero aclararles a ustedes que, bueno, este libro de Nehemías son libros históricos, al igual que Esdras, y les quiero volver a confirmar de que Esdras, el anterior libro, pues él estaba dedicado a la reconstrucción del templo. Era un escriba y un sacerdote. Pero Nehemías era un funcionario del gobierno, por decirlo así, ¿no? Era un trabajador del rey Artajerjes y que le pidió, pues, la oportunidad de regresar a Jerusalén para ayudar en la reconstrucción del templo o de las murallas principalmente, ¿no?, de los muros, y que ya ven que empezó a tener pues cierta enemistad con muchos porque pensaban que lo que estaba construyendo era una fortificación para poder tener división y poderse proteger de una invasión y así ellos levantarse en armas, así decían los enemigos de Nehemías o los enemigos de los judíos. Y en realidad pues no era eso, simple y llanamente que era una forma de cómo dividir la ciudad de Jerusalén como la habían tenido antes. Entonces era un formato que ellos tenían, que ellos habían ya dispuesto y que ellos lo habían decidido de esa manera y la muralla rodeaba toda la ciudad, ¿no? Y Esdras se dedicó a reconstruir el templo de Jerusalén con el gobernador acuérdense que el rey Artajerjes, el rey sirio de Persia, pues les otorgó bienes para poder realizar las obras. ¿Sí? No crean que andaban de limosneros, ni tampoco se pusieron a trabajar y juntaron dinero para oro y plata para poder reconstruir el templo, ¿no? Eran dádivas muy buenas, sí, que podían obtener, pero lo principal fue que el rey Ciro les otorgó, ¿verdad? El sustento, ¿no?, lo necesario para poder reconstruir el templo. Y bueno, pues estamos aquí viendo que en realidad la situación era la reconstrucción. Este libro, como les acabo de mencionar, históricamente hablando, pues nos menciona todos los datos y todas las familias y todos los que participaron, tanto los sacerdotes levitas, ¿sí?, como todo el pueblo, las familias, de dónde venían. Les digo, disculpen la pronunciación de cada uno de los nombres, son muchos nombres y que algunos nombres son muy pocos vistos, ¿verdad? Hay unos nombres muy raros,
¿verdad? Pero bueno, pues esos son los nombres que tenían ellos en aquel entonces, ¿no? Y esto que vemos nosotros aquí, pues es que es una acción que debemos nosotros tener para reconstruir nuestro templo, que hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, para reconstruirnos nosotros, ¿sí? Debemos de pedirle perdón a Dios, debemos reconciliarnos. En la Iglesia Católica, pues van y se reconcilian, ¿sí? Con eso le piden perdón, ¿sí? Y hagamos esto continuamente porque recuerden en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que decimos no nos dejes caer en la tentación, porque las tentaciones pues las vamos a tener. Pero lo más importante es que nosotros sí las libremos, que sigamos adelante y que no caigamos. Y vemos aquí que la oración era muy importante ante nuestro Padre Dios, la adoración ante nuestro Padre Dios era muy importante, sí, y bueno, pero estamos viendo que es una situación histórica, o sea, no, esto no es algo que les digan ustedes, es una forma religiosa, ¿no? Este es un libro histórico, nos está dando puntos importantes, ¿sí? Para la gente que le gusta la historia y decir qué familias se dedicaban, ¿sí? A reconstruir el templo, qué familias se dedicaban al sacerdocio, qué familias se dedicaban a las ceremonias, a los holocaustos, ¿sí? ¿Quiénes eran los descendientes? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que pues no los fueron aceptados porque pues no sabían exactamente si eran israelitas o no israelitas cuando crecieron y se multiplicaron en el destierro? Acuérdense que estuvieron desterrados 70 años. Entonces pues es una bastante generación que los que llegaron ahí cuando ya tenían 70, 80 años pues ya no regresaron, ¿verdad? Quizá los que tenían 50, 60, posiblemente sus hijos hayan podido regresar, pero ya son otras generaciones, ya son otras personas. Y para todo esto, bueno, pues estaba la evangelización, estaba la explicación, como lo dicen y lo estaban predicando los sacerdotes y los explicadores, ¿sí? Por eso es que Nehemías pues, se acompaña, ¿verdad? De gente importante, así igual que Esdras, se acompañan de gente con conocimiento de la ley de Dios, de la ley mosaica, pues para que a las nuevas generaciones les expliquen y les enseñen qué es lo que se debería de hacer hoy en día, pero desafortunadamente, pues muchas veces nosotros vamos al templo, vamos a la capilla, vamos a hacer oración y queremos que nuestros presbíteros, nuestros líderes espirituales, pues nos hagan ver, nos expliquen, ¿no? Y no, pues nos dicen cosas pequeñas, ¿no? O a lo mejor nos dan algún consejo de la vida cotidiana, pero sí sería importante que ellos nos explicaran la palabra de Dios, ¿sí? Los sucesos. En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos la época de nuestro Señor Jesucristo, que son el Evangelio y alguna de las cartas del Nuevo Testamento, pues sí sería importante que ellos nos explicaran no solamente el momento histórico, sino el mensaje principal que conlleva cada uno de esos evangelios. A veces sí nos dan una pequeña explicación, pero no plena y no completa, sino que nos dan consejos cotidianos o consejos en la actualidad. Y pues sí sería más profundo que nos explicaran sí, la parábola, no sé, de las bienaventuranzas, sí, algo que pues es muy importante y no lo tocan de una manera somera, sí, superficial. Bueno, pues quiero concluir con esto para que, pues si quieres volverlo a leer con calma, pues para nada más, si te gusta la historia, pues aquí está descrita y aquí está de una forma pues clara, porque después se preguntan quiénes fueron los que regresaron, cuántos regresaron, cómo eran, descendientes de quién, de dónde, y quiénes eran los que se dedicaban a los sacrificios, quiénes eran los que se dedicaban al sacerdocio, quiénes eran los que se dedicaban a apoyar a la reconstrucción de la muralla, o en este caso a la reconstrucción también del templo, y pues todo esto lo viene aquí a poco a discernir la historia. Bueno, que Dios te bendiga.